Iniciamos este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Siempre nos congrega la conversación, generalmente a través de la lectura. Hoy día vamos a hablar junto al autor que ustedes ya ven en pantalla o van a escuchar, porque recordemos, estamos en diversas plataformas, YouTube, Spotify, Facebook. Pueden ver y escuchar esta entrevista. Ahí está el libro, se llama Psicosis Lúcida. No se ve tan bien, pero ahí vamos a tratar ahí está, para Ujú. que, ahí está. El Psicosis Lúcida es del autor que nos acompaña hoy día, Joaquín Miranda Puentes, es licenciado en Letras con mención en Lingüística y Literatura Hispánica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, también magíster en Lingüística de esa misma casa de estudios y magíster en Escritura Narrativa de No Ficción. Además, fue becario de la Fundación Neruda en 2016 y el año siguiente publicó el poemario Los Tiempos. Hoy día nos congrega a hablar de Psicosis Lúcida. ¿Cómo estás, estimado Joaquín? Muchas gracias por el tiempo. Hola Armando, no, muchas gracias a ti por la invitación. Feliz de estar acá y conversar sobre este tema. Oye, bueno, el libro, no quiero hacer spoiler, obviamente, vamos a hablar un poco de Mm. los detalles del libro, pero me interesa el proceso tuyo a propósito de que tú eres bastante joven y también has tenido, por así decirlo, un proceso en la literatura, en la lectura, que no sé qué lo despertó. ¿En qué momento dijiste, bueno, quiero escribir, pero también quiero estudiar lingüística, quiero estudiar licenciatura en letras, todo el tema relacionado con esto en un mundo donde parece que, puede que me equivoque, la lectura a veces queda como en un segundo plano, la literatura o la escritura? Absolutamente en un segundo plano, sí. Mira, nace la escritura. Mira, como puedes ver acá atrás, tengo muchos libros. Afortunadamente, vengo de familia de lectores. Así parto por ahí. Y familia de escritores frustrados. O sea, mis papás siempre quisieron escribir. Entonces no fue difícil entrar a ese mundo, pero entré por una necesidad, que es de hecho, cuando estaba internado empecé a escribir, porque no tenía con quién hablar. Entonces inventé un otro y a través de la escritura no me juzgaba, no me trataba mal, no me trataba de ninguna forma denigrante. Y empecé a escribir así. No sé si llamarlo terapéutico, porque tampoco era muy terapéutico, pero era una forma de comunicarme con un otro. Eh, y lo de las letras, como te digo, siempre me ha traído el saber, el conocer. Creo que las humanidades son una buena puerta de entrada para eso. Igual estudio por mi cuenta otras cosas, siempre lo científico me apasiona. Y no se menciona en la solapa, pero también hago guitarra. O sea, yo me dedico a la lutería, estudié música de chico. Yo creo que haber logrado todo esto, porque claro, dice, soy muy joven. Por ejemplo, ahora entré a un doctorado en lingüística. He construido muchas guitarras, he publicado libros. Suena como, wow, este tipo ha hecho estas cosas, pero la verdad es que ha sido una pelea contra mí mismo, porque desde que estuve internado se me convenció de que yo no iba a lograr nada. Los psiquiatras, los enfermeros, me convencieron de que yo iba a, no sé, vagabundear por las calles toda la vida. Entonces, lo de estudiar, investigar, hacer cosas, componer, hacer guitarras, todo eso son formas de demostrarme de que sí puedo hacer cosas, eh, y por eso las hago. O sea, me encanta lo que hago, me encuentro hermoso, pero hay una cosa de desafío y de respuesta contra estos seres, ¿cachai? Me gustaría que en algún momento llegara a cierto estatus, no sé, doctor en lingüística, luthier es muy importante, y que el psiquiatra diga, ¿sabes qué? Hoy nos equivocamos. ¿Cachai? Eso me gustaría, pero responde más a eso. ¿Sí? Me encanta, sí, pero hay una cosa ahí de demostrarme que soy capaz de hacerlo. Estamos hablando con Joaquín Miranda Puentes, autor de Psicosis Lúcida. Como su nombre lo dice, es justamente eso, es la historia, es el encuentro, por así decirlo, de una persona que cuenta su vivencia, mezclando lenguajes, por así decirlo, una mezcla de cosas. Y tú lo has dicho al inicio de esta entrevista, estar internado es una realidad para mucha gente, pero parece que para la gente que, bueno, no ha vivido esa experiencia, es una realidad casi así como de ficción, ¿no es cierto? El libro me imagino que también es una respuesta a eso, pero también es por así decirlo, mostrarle a la gente, oye, esto es lo que ocurre realmente estando internado.
claro. O sea, es una crítica, más que una crítica es poner sobre la mesa un tema para conversar, porque no se habla de esto. O sea, cuando se interna a un familiar no se habla, es como tabú. Y claro, o sea, estar internado es muy raro, es muy carcelario en términos de estructura, en términos de mecanismo de poder, de cómo te tratan adentro. Y quiero mostrar eso porque yo sé que hasta el día de hoy, obviamente yo no voy a generalizar, sé que hay buenas experiencias, pero sé que en muchos casos hay maltratos, incluso físicos, golpes, ¿cachai? Y quiero que eso se hable y también se hable de la responsabilidad de los psiquiatras en este sentido, porque los que internan no son los enfermeros que te maltratan, no son tus padres, no son los cuidadores, son los psiquiatras. Y los psiquiatras cometen muchos errores. Entonces, lo que yo pretendo con el libro, por un lado, claro, es mostrar esto desde la vereda de los psiquiatrizados. No me interesa que sea en la historia de Joaquín, ¿cachai? Me interesa que la gente lo lea y diga, wow, me interesa saber más de esto, ¿cachai? Em, Tanto y que se cuestionen, que digan, uy, yo tomo este remedio hace 5 años y nunca había pensado, no sé, bajar la dosis, porque no, la otra vez la cifra, no me acuerdo, pero era la gente que toma medicamentos en Chile psiquiátrico es muchísimo. Y muchas veces no es necesario. Entonces, en fondo, ojalá que en el mejor de los casos este libro va a hacer pensar tanto a psiquiatras como a no psiquiatras, establecer un diálogo, eh, hacer que la gente curiosee un poquito, que lea más también y que se acerquen también a personas que hemos marginado por su diagnóstico. ¿Cachai? Entonces sería como la punta del iceberg de esta historia para que se hable de internaciones, de diagnóstico, de psiquiatría, psicología, tratamientos. Eso me gustaría que fuera el libro, pero no puedo controlar la lectura de la gente. Pero eso es lo que yo quisiera que genere. A Sí. propósito de lo que tú decías con el tema de los medicamentos, en Chile hay una especie de Mm. pandemia, por así decirlo, mental, en el sentido de que hoy día el gran poder que tienen los psiquiatras es justamente eso, es decir, tú tienes esto y este es el medicamento que tienes que usar, y la gente finalmente no lo cuestiona. En tu caso, ¿cómo era esa relación, por así decirlo, entre lo que te dice un profesional de la salud versus lo que tú sentías o lo que tú vivías más allá de, por así decirlo, un tratamiento? Porque claro, una cosa es el tratamiento, otra cosa es lo que uno siente y lo que uno va viendo en el día a día, en el proceso. No Claro. sé si se sentía ese desprendimiento, por así decirlo, de alguien que te decía, oye, este es el medicamento, tómatelo, va a estar bien y punto. Y bueno, yo era chico, como era chico y estaba, que tomaba las decisiones era mi papá. Mi papá son psicólogos, yo no sé si eso es bueno o malo, pero cachaban un poco de dónde estaba metido. Entonces en esa época yo no entendía nada, de repente me decían, este remedio es para que estés bien, punto. Entonces no me cuestioné nada, obviamente no entendía por qué estuve internado, no entendía por qué la gente me decía que estaba loco, no entendía nada. Ya más viejo llegó como un despertar respecto de esto pues, después de haber pasado por 8 o 9 psiquiatras que no hicieron nada, absolutamente nada por mí. Y, y ahí sí, pues empecé a cuestionarme el rol de la psiquiatría en la sociedad y he llegado a conclusiones que me parecen apropiadas. Pueden sonar un poco disruptivas o hasta provocadoras, pero yo creo que no. Por ejemplo, una es que la psiquiatría no es una rama de la medicina. Tengo mis argumentos. Por ejemplo, ¿cuál es el objeto de estudio de la medicina? El cuerpo humano. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psiquiatría? No el cuerpo humano. Podemos llamarlo mente, lo que sea, pero tampoco el cerebro, eso lo hace los neurólogos. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la psiquiatría? Eso ya, desde un punto de vista científico, lo convierte en algo científico y no médico. También, los médicos curan, por ejemplo, si yo me fracturo el brazo, voy a un traumatólogo, me enyesa, me sacan el yeso, a lo mejor hago quine, qué sé yo, vuelvo a usar el brazo, listo. En cuando ataca la causa, se soluciona. ¿Qué hace un psiquiatra? No va a la causa, ataca el síntoma. O sea, si tú dices, por ejemplo, em, estoy tan angustiado que no puedo salir de la casa. El psiquiatra, ¿qué va a hacer?
darte un rollo para salir de la casa. Pero no importa la causa de lo que está ahí. Entonces, el gran problema para mí es confundir a los psiquiatras con médicos porque no lo son. Yo no tengo problemas con la psiquiatría, con que existan, pero no son médicos, no son curadores. Y están muy regidos además por el sistema neoliberal, que es producir, 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 producir. La OMS, de hecho, definió la salud mental como un estado de bienestar asociado a la productividad. ¿Cachai? O sea, una cosa súper neoliberal. Entonces, sería algo así como, quien puede trabajar tiene una buena salud mental. Y no, pero es lo que hacen los psiquiatras. O sea, la gente logra ir a trabajar todo empastillada, pero trabaja al fin y al cabo. Entonces, claro, ya más de viejo llegaba a esas reflexiones, ¿cachai? Y yo creo que no son reflexiones como, o sea, no vienen de la rabia, vienen de la reflexión y que podrían contribuir. De hecho, quizás los psiquiatras deberían decir, ¿saben qué? Es verdad, deberíamos saber más de sociología porque la salud mental está muy ligada al entorno de los pacientes, está muy ligada a dónde vienen y todo eso, pero pasa lo contrario, se creen médicos, no son médicos. O sea, ¿de qué le sirve saberse los huesos de la mano a un psiquiatra? ¿Cachai? No, absolutamente nada. Entonces, algo que me gustaría es que también poder dialogar con psiquiatras, que este libro se abra a eso, que ellos no sean quienes que reaccionen a la defensiva, y ya recibí algunos comentarios muy a la defensiva, criticándome con argumentos que evidencian que no leyeron el libro. Entonces, como te digo, ya además de viejo llegué a esas conclusiones, muy abierto al diálogo para mejorar lo que llamamos salud mental. Y a lo mejor eventualmente, no sé, de aquí a 30 años se crea la facultad de psiquiatría y otra cosa distinta, ¿cachai? Que incorpora cosas de ciencias sociales, que funciona mejor, pero no son médicos y obedecen al neoliberalismo. Creo que es lo peor. O sea, son las dos cosas que he concluido y que me hacen ruido y que explica también por qué estamos todos medicados, porque hay que vender remedios también. O sea, hay muchos psiquiatras asociados con farmacéuticas, eso no es secreto, que se sabe. Eh, entonces, claro, todas esas reflexiones llegan ya después. Cuando chico yo no me cuestioné nada, pensé que mis papás me internaban porque ellos sabían lo que estaban haciendo, pero ya ahora, recién con 31 años, me han pasado más de 15 años de que estoy internado, y recién ahora concluyo estas cosas, reflexiono sobre esto, y el libro va en pos también, si bien muchos pueden verlo como una provocación, para establecer más diálogo sobre el tema, ¿cachai? Hay algo bueno, está el libro plagado de estas reflexiones que acabamos de escuchar con Joaquín, pero me interesa a propósito que puedes profundizar en eso del tema de cómo la salud mental hoy día en Chile, claro, se ha vuelto un negocio, pero también se ha vuelto algo que pareciera que es algo, no sé si normal, decir, bueno, esta es una enfermedad. Sobre todo pasa con los más jóvenes o con los adolescentes, donde dicen, bueno, esta persona necesita un tratamiento médico, psiquiátrico, ir al psicólogo, y pareciera que esas son las soluciones que se han ido adoptando en esta sociedad donde eh, muchas veces las soluciones pasan por otras cosas, no sé, por temas familiares o por temas sociales, que no necesariamente son tratamientos psicológicos o psiquiátricos. Sí, bueno, igual, por un lado yo pienso que, que vivir en Chile no es fácil. O sea, hay muchas realidades muy difíciles. Hay que ser ahí, seamos francos, o sea, en Chile ser levemente distinto ya te condiciona mucho. ¿Y eso qué implica? Sufrimiento. O sea, la gente sufre y eso es verdad. Algo hay que hacer con ese sufrimiento. Em, yo defiendo la psicoterapia, creo que ayuda bastante. Obviamente hay profesionales malos, pero también hay profesionales buenos, lo mismo con la psiquiatría. Lo que a mí me hace ruido es cuando la gente, como tú mencionas, tan joven, la ves sufriendo tanto. Y, y cuando ves si echas un poquito como, investigas un poco, te das cuenta que son cosas ridículas, pero que vienen de presiones externas. Doy un ejemplo, la PAES. Estos pobres cabros de 17, 18 años, están estresadísimos porque creen que eso va a condicionar toda su vida. ¿Cachai? Lo mismo con el Sims, en muchos colegios se los estresa en exceso y muchos, o sea, yo me acuerdo que cuando yo di la PSU, ya hace 1000 años, en la sala hubo una persona que se desmayó y eso seguramente a puro estrés, ¿cachai?
Entonces el sistema que tenemos instaurado, que es el de la competencia, el de ganarle al de al lado, el de ser el mejor y todo eso, genera sufrimiento, po, ¿cachai? Entonces estos cabros sí sufren, o sea, eso es verdad, tienen razones para sufrir, tienen razones, y bueno, ¿para qué hablar de, no sé, o sea, los niños que se dan cuenta que son homosexuales o que son trans, qué sé yo, sufren el triple o el doble, le pegan en el colegio, le hacen bullying, o sea, está bien hablar de salud mental en ese sentido, como de decir, acá hay algo que está pasando, está sufriendo, está bien. El abordaje, como tú apuntas, es lo cuestionable. Yo diría que hay una generación que no cacha de salud mental, que es como la de mis padres. Bueno, mis padres son psicólogos, ellos saben, pero mi generación no. O sea, nosotros somos los hijos de quienes nunca se terapiaron y heredamos las patologías de los padres. Y los pobres cabros hoy en día están solos, por eso. Pero sí hay una sobremedicación, esto de creer que el psiquiatra es la solución y no lo es. O sea, pero al mismo tiempo hay problemas más profundos, porque ¿por qué la gente cree eso? Y es que no tenemos herramientas tampoco como sociedad para abordar de otra manera esto. Se habla mucho de salud mental, ok, no sé, Boric habló y dijo yo tengo TOC y no sé qué, pero ¿qué ha hecho él con respecto a la salud mental? Nómbrame tres cosas que haya hecho. ¿Cachai? Y si él no las ha hecho, no las va a hacer nadie. Entonces, en términos de política, en términos macro, no. Por eso vuelvo al libro porque me interesa ponerlo sobre la mesa, dialogar y enfrentar esto de mejor manera, para que personas como estos niños que van a la PAES no tengan crisis de pánico ni vayan todos medicados a dar la cuestión. Yo no sé cuál es la solución, no tengo idea, pero creo que hay que abrir y que hay que hablarlo desde otras aristas. ¿Cachai? O sea, incluso desde la filosofía, desde la sociología, la antropología, porque en Chile hay razones para sufrir, seamos francos. O sea, uno no puede tener un departamento propio, tiene que trabajar por lo menos 8 horas al día para poder tener el arriendo del departamento, no te queda espacio para nada, o sea, hay razones para deprimirse, y eso obedece, tú puedes decir, sí, es que el modelo neoliberal y no sé qué, pero siempre ha habido problemas, o sea, no sé, la gente se suicida desde la antigua Grecia, entonces como que tampoco podemos atribuirlo todo al sistema neoliberal. Entonces, insisto, sentémonos a conversar, sentémonos a ver qué está pasando. Preguntémosle a este cabro que se desmayó en La Paz, ¿qué le pasó? Y a partir de ahí, busquemos soluciones, pero llevarlo de inmediato al psiquiatra, para mí es peligroso. Sobre todo a esa edad, porque a esa edad aparte los diagnósticos más graves como esquizofrenia y qué sé yo. No sé si responde eso a tu pregunta, pero creo que sí. Eh, el libro, ahí está Psicosis Lúcida, que es justamente el relato de Joaquín que nos acompaña hoy día, con este texto casi biográfico, ¿no es cierto? Uno encuentra fichas clínicas, recetas, historia, relaciones también de amistad o de, por así decirlo, las consecuencias que tiene estar internado por, entre comillas, una enfermedad mental. Em, y además el libro fue galardonado con este Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura de la convocatoria 2024, es decir, un libro que creemos, esperamos también, fue editado por Wethers, que se expanda a través de los liceos, de los colegios en general. Em, y me gustaría saber cómo tomas tú justamente la recepción del libro. Tú decías que algunos psiquiatras obviamente habían criticado un poco Ujú. lo que había escrito, pero es obviamente era esperable. Pero me refiero, ¿qué piensas tú sobre exponer una historia que es una vivencia, obviamente, Mm. pero donde a veces puede sentirse, sonar incómodo, eh, mostrar una realidad o correr el velo en una sociedad donde parece que el exitismo, tú lo decías, el tema de ser yo, después los demás, el dinero y todo eso, en una sociedad muy competitiva, parece que a veces exponer este tipo de situaciones para algunos es positivo, porque nos da, obviamente podemos hablar del tema, pero para otros es como algo que no se quiere mostrar, que no se debería mostrar. Sí, bueno, yo confieso que me encanta provocar. Eso me encanta. Porque genera diálogo, pero no lo hago desde, o sea,
no creas que yo me vaya a pelear con los psiquiatras, ¿cachai? Por eso me gusta provocarlos, porque quiero que argumenten y que se defiendan con buena. Pero en primer lugar, o sea, no es fácil publicar algo tan privado, una vivencia tan privada, pero al mismo tiempo tengo muchos privilegios, o sea, tengo el privilegio de que se me da la escritura, de que he estudiado harto y si yo me pongo a pensar, alguien tiene que publicar esto, porque yo sé que hay muchos que me han dicho, de hecho me llegan muchos comentarios por Instagram que me dicen que bueno que alguien lo hizo y yo sería incapaz de hacerlo, o porque yo no sé escribir, o porque yo no sé, no tengo contacto con la literatura, y pasan esas cosas, y la verdad es que yo no lo hice pensando en eso, yo lo hice porque a mí me gusta mucho Rodolfo Walsh, y él tenía una premisa que al final de Operación Masacre, él dice, hay que publicar, pero no por fama, no por esas tonteras, ¿cachai? No, sino porque el libro actúa, o sea, yo me voy a morir y el libro algo va a hacer. Y lo mataron, y efectivamente el libro fue muy importante para entender y ver cosas de la dictadura argentina. Entonces a mí me gustaría que este libro por eso lo publiqué. La razón de publicar fue, este libro, bueno, es privado, tiene cosas de mis padres, de mi hermano, etcétera, pero puede actuar. Y si puede actuar, vale la pena. Y sobre la recepción, ha habido de todo. Como te digo, he recibido comentarios muy raros por las redes. Personas que se abren, que me dicen, oye, sabes que tengo un hijo esquizofrénico y ha sido heavy esta cuestión, leí tu libro, gracias por hablar del tema. Hay otros que son más, que es lo que yo no adhiero, que es justamente que la bandera de lucha como de odio a los psiquiatras, que bueno, no genera diálogo, pero también ha producido eso, como que piensen que yo estoy intentando asesinar a los psiquiatras y que no existan. Y también ha habido lo contrario, que justamente psiquiatras que me dio mucha risa una cosa que dijo como un conjunto de psiquiatras. Que dijeron que yo hablaba del prejuicio. Y yo pensaba, claro, ellos nunca han estado internados, nunca han tenido una crisis, yo estuve internado, he estudiado el tema, y es prejuicio ahora. Entonces, pero la recepción es algo que uno se puede controlar. ¿Cachai? O sea, por mí feliz que se venda el libro, también por la editorial, que a mi juicio es una editorial buena, que hace un buen trabajo, que ojalá le vaya bien, pero la recepción ha sido diversa, como te digo, o sea, bueno, por parte de la familia ha sido bien heavy, porque nadie sabía muchas cosas, algunos no sabían que iban a aparecer en el libro, pero igual yo diría que es como prematuro decir como la recepción, porque esto salió recién a fines de noviembre, entonces no sé qué va a pasar, quizá ahora en la furia del libro se venda más el libro, no sé, pero estoy abierto a lo que pase. Ojalá que la recepción genere diálogo, yo insisto en eso, y que ojalá se pueda conversar de esto. ¿Cachai? Ir a la radio, qué sé yo, a la tele, era lo mismo, pero sentarse frente a un psiquiatra y hablar de. Pero es una cosa que es interesante, que me mantiene ahí como, no alerta, pero sí como curioso, como a ver qué dice la gente respecto de. Y el balance es positivo, tanto por el libro como por qué bueno que se hable de esto. ¿Cachai? Joaquín Miranda Puentes, ahí está el libro, Psicosis Lúcida, que es justamente eso, el relato de Joaquín, es un texto casi biográfico, como lo decíamos. Hay mucho, mucho detalle, hemos hablado solamente así a grandes rasgos del libro, eh, pero claro, como lo decía Joaquín, es una buena instancia para conversar, para dialogar en una sociedad donde parece que la enfermedad mental, por así decirlo, suena muy fuerte para algunos, suena muy duro, pero es una situación que hay que abordar, es decir, no, también es una realidad, ¿ya? Mucho más común de lo que uno cree muchas veces. Joaquín, por último, tú lo decías, pero me gustaría que comentaras por qué hay que leer el libro, por qué crees también que fue ganador del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, que no es fácil ganarlo, es decir, ya estar seleccionado en ese fondo es muy importante, pero ganarlo además es muy potente, además en una competencia donde, no sé si exagero, pero cientos de libros llegan ahí para ganar la edición, que es justamente lo que tenemos acá, que es editar un libro. Sí, bueno, yo el primer punto va a sonar un poco triste, pero también responde muy bien a lo neoliberal, que es que
La salud mental vende. ¿Cachai? O sea, tú lo ves, los libros de autoayuda venden un montón. Y yo no lo llamo eso salud mental, lo encuentro que es una estupidez, pero vende. O sea, hablar de salud mental vende. Yo creo que el libro ganó porque hablaba de eso, pero de una forma distinta y por la mezcla de lenguaje. Creo que es una propuesta que desde lo escritural es novedosa. Creo que desde el contenido también aporta pistas eh, de esta época, digamos, porque muchos libros de internaciones de otra época, eh, sobre, valga la redundancia, las internaciones, y si tú me preguntas por qué habría que leerlo, la verdad es que porque yo quisiera, así como hay tantas banderas de lucha, ¿no? O sea, está el feminismo, está no sé, el pueblo mapuche. Mi bandera de lucha es la salud mental. A mí me encantaría vivir en un mundo en que las personas con esquizofrenia pudieran trabajar diciendo su diagnóstico tranquilamente, porque conozco personas con esquizofrenia, sé que pueden trabajar. Me encantaría vivir en un mundo en que las personas autistas puedan tener sus ataques de movimiento y cosas en su trabajo y tranquilamente. Me encantaría eso. Y creo que este libro ayuda eh, a reflexionar, a ver una parte que es la que no te cuentan. Es como que escribiera el libro un preso. ¿Cachai? Todos hablan de que la cárcel, qué sé yo, pero no hemos leído lo que dice por ahí un preso y que a lo mejor fue juzgado mal, y análogo a mi caso, porque no debe haber estado internado. Y ese libro resulta que termina cambiando todo el sistema carcelario, no sé, no sabía. ¿Cachai? Entonces a mí yo creo que es un libro importante, no porque lo haya escrito yo, sino porque el tema es relevante. ¿Cachai? O sea, yo insisto mucho, ojalá que la gente que lea este libro no lo vea como esta es la historia de Joaquín Miranda, no, sino que diga, uy, esto es solamente un caso de quizás cuántos. Y todos conocen a alguien, o todos conocen a alguien que conoce a alguien que vivió lo mismo. Entonces yo creo que la razón para leerlo es un poco por ahí, para crear conciencia, generar cambios, ¿cachai? Pero insisto, no es del odio, no es de... Yo tampoco soy un hippie, yo detesto un poco los hippies, pero sí soy un ferviente defensor del diálogo y de la buena argumentación. Y eso lo aporta, creo yo, la lectura, ¿cachai? Entonces, por ahí va. Joaquín Miranda Puentes, Psicosis Lúcida, lo hemos invitado, es nuestro primer invitado. Si os quiere, vamos a tener más porque Joaquín está justamente, como decíamos, en el listado de los ganadores del Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura. Hay muchos libros, escogimos algunos de ellos, elegimos este por el tema que toca, obviamente, como lo decía Joaquín, y él abre justamente este ciclo, por así decirlo, de entrevistas con ganadores del Fondo del Libro y la Lectura. Joaquín, muchas gracias. Gracias por el libro también. Recomendable totalmente. Es una experiencia que yo diría muy valiente, muy lúcida a propósito del nombre, pero también una mirada a un Chile que tú decías es un Chile que sufre y un Chile que a veces busca respuestas que parece que no están tan claras. No, nos queda un largo trecho todavía, pero gracias a ti por la invitación y por la instancia, de verdad.